Están viendo el desastre allá, espérate que aquí. Ok. Los mapas de la realidad. Está compartiendo pantalla. Ajá. Los mapas de la realidad, ¿verdad? Son algunas de las cosas fuera de esta. Ajá. Me quería detener en esto. ¿No? Ok, aquí fíjense, tengo. Ajá. Tengo. ¿Qué están viendo ustedes allí? Mapa. Mapa de la realidad, aplicaciones modelísticas y prácticas de los descubrimientos humanos acerca de nosotros mismos. Perfecto, entonces, exacto. Esto significa que, ¿cómo lo hago aquí? Ah, perfecto. ¿Se acuerdan de esta frase, no? Ajá, La vez pasada, la otra clase. Esto es clave, ¿no? Ahora no avanza. Avanza. Avanza, entonces voy a tener que usar por aquí este truquito. Siguiente. A ver si ahora avanza. Tampoco. Sí, ya avanzó. Inspirado en los aportes de la complejidad y su derivación, la transmisión. Exacto, pero es que quiero seguir avanzando, pero esta es la pregunta que hicimos la vez pasada. Sí, ahí están las preguntas. Es que avanzaba con los botoncitos, pero ahora no sé por qué no avanza. Este es una PowerPoint bien completa que yo tengo de montones de cosas, pero es muy pesada, ¿no? Yo no sé si se puede comprimir para que ustedes lo tengan, ¿no? Porque es una recopilación, creo que son como 80 láminas, es una recopilación del trabajo de Neurocode, ¿no? Pero en función de lo que hablamos la vez pasada, lo que estuvimos hablando el otro día, yo dije, bueno, vamos a ver en primer lugar esto, porque sobre todo Isabel nos había hablado de lo que es hipnosis, sugestión, ese tipo de cosas. Y eso tiene que ver con la manera como está configurado nuestro cerebro. Nuestro cerebro está configurado de tal manera que hay funciones instruidas, ¿no? Funciones instruidas y que las macros que se han identificado, el famoso, digamos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, en donde cada uno tiene como funciones específicas. El hemisferio izquierdo, desde el punto de vista de neurocode, podemos sintetizarlo, y al sintetizarlo perdemos información útil, como el hemisferio que nos pone en contacto con la realidad exterior. ¿Ya? Por eso es que responde a la lógica formal. A la lógica, que la lógica formal es la lógica que nosotros hemos desarrollado desde nuestros sentidos. Recuerden ustedes que quien crea la lógica formal es Aristóteles. Es el que establece las reglas, que son reglas en correspondencia con el mundo material que conocíamos hasta ese momento. Eso cambia totalmente cuando aparece la física cuántica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos dice la física cuántica que no nos decía la física de Newton? Que el mundo tiene una parte donde opera de manera distinta como nosotros lo percibimos con nuestro sentido original, ¿no? ¿Sí? Esto al comienzo puede ser un poquito duro, ¿no? Pero es sumamente importante para una manera de pensar neurocodificada, ¿no? Por eso es que cuando uno medita, por eso es que cuando uno entra en hipnosis, simplemente lo que uno llama cuerpo desaparece. ¿Ya? Entonces por eso también se mete un peyote, se mete una marihuana, se mete una cocaína, de repente se le pierden los límites del mundo material.
pero empieza a funcionar con el hemisferio derecho. Patti dice que ¿Ya? le Es admitas, decir, Luis, empieza a perdón. funcionar en modo cuántico, podríamos decir, Ay. porque es la manera como funciona la energía cuando ya no es materia. Luis, perdón, Patti dice que le admitas. Ah, ok, ver si ahora cómo hago. ¿Ah? ¿Cómo hago desde aquí? Que tengo que salir. Eh, Ah, bueno, no, aquí me aparecen los botones. Espérate un momentito. Más, chatear, pausar grabación, detener grabación, información de la reunión, inhabilitar anotación de los participantes, tratar, ocultar controles, optimizar la compartición de pantalla. Información de la reunión será, ¿no? Ah, no, no. no, debe... Volvemos con este peo de que se supone que ella puede entrar automáticamente, ¿no? Sí, solo en tu... Ah, no, yo tengo que solo ir a en- la listica esa. Sí, pero solo en tu parte inferior donde dice participantes, ahí tú le haces Ajá. clic y Pero es que ahí, eso ya desapareció, ya no está aquí. pero si tú le arrastras el mouse hacia abajo y le dejas un momento, ahí te Arrastro. aparece. Si le dejas el cursor abajo y Ajá. ahí te aparece automáticamente la barrita, no te aparece No, la barra de abajo me Zoom. aparece mi barra, la barra mía, ¿no? Sí, ahí Y hazle entonces clic ahí en... dice zoom. Sí, ahí hazle clic donde dice Zoom. Le doy zoom y entonces compartir, ¿será? No. Entrar más. Vamos a ver. Esto no responde. Volver a la reunión. Reuniones, contactos, empezar, chatear. Ah, aquí está, anotar, control remoto, participantes, uno esperando, ok, Ese es. Ajá. uniendo, perfecto, ok, ya vi cómo es. Ajá. Ahora lo que no sé es cómo regresar otra vez. Gracias. Hola. Si te vas, yo sigo viendo tu pantalla. Seguimos viendo. Hola, 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 Pati. querida. Hola Luis. Si te vas a tu barra de abajo, igual ahí le haces clic en Zoom, igual. Ah, o le doy clic en zoom y aparece arriba y aparece abajo. Si me voy para arriba, también aparece la barra con la participantes, exacto. Ok. Porque Bueno, nosotros vemos tu lámina. entonces lo que estábamos diciendo es que ese ir al hemisferio derecho implica, en los casos de la meditación, de la hipnosis, del consumo de drogas, psicotrópicas que llaman, ¿verdad? Que yo te llámalo como te dé la gana, ya depende de la farmacología de cada sustancia, los efectos secundarios que pueda tener, ¿no? Pero es lo mismo en el estado hipnótico, es lo mismo en el consumo de cocaína, es lo mismo en la meditación, está ocurriendo el mismo proceso cerebral. Es decir, bloqueé el hemisferio izquierdo y activé el hemisferio derecho. Eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Está bien? Entonces funcionan distintos. Como decía, el hemisferio izquierdo, como ven allí, es un ladrillo. Porque eso lo pongo como un ladrillo, representado como un ladrillo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es ¡pum! Está fijo. Y son cajitas, departamentos, ¿no? Este es el departamento de la psicología, este es el departamento de la ingeniería, este es el departamento, ¿no? ¿Ya? Mientras que con el hemisferio derecho es todo lo contrario, es agua. Fluye. No reconozco límites, no hay límites, sino que fluyo de un lugar a otro con mucha facilidad. Por eso es que ponemos ahí, fíjense que el pensamiento del hemisferio derecho, ¿ven el puntero o no? Sí. Sí. Ok, en el hemisferio derecho entonces tenemos, fíjense, que fluido o lateral, fue como lo llamó De Bono, son de las emociones, es decir, de las respuestas internas. Ya yo estoy dando es desde mi mapa, desde lo que yo he aprendido y conceptualizado, yo estoy echándolo para afuera sin
importarme lo que está pasando. ¿Ya? Por eso es que es importante sí trabajar con un equilibrio entre los dos hemisferios. Que no se nos escape la cosa, es decir, sentimientos y emociones por un lado, pensamiento por el otro. Y la tercera parte, que es lo que llamó McLeod, lo llamó el cerebro reptil, es el de la acción, el que ¿ya? Y por eso, por ejemplo, el desarrollo que se ha visto por allí, que comenzó con McLeod, que es lo que se llama el cerebro triuno. ¿Han escuchado hablar del cerebro triuno? Sí. Que es precisamente eso, ¿no? El cerebro, desde el cerebro reptil, el cerebro mamífero, rata, chimpancé, caballo, elefante, los temas de esta manera, que es ese que tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Después, el hemisferio pensante, los dos cerebros pensantes, el cerebro derecho, que piensa en imágenes, que piensa en sonidos, en sensaciones, perceptivos, y el cerebro izquierdo, que es el que razona. ¿En qué consiste el razonar? Que abro categorías en mi cerebro. Por eso es que el individuo también, ¿no? Porque ya empiezo a poner límites entre las cosas, fronteras. ¿Ya? Y por eso está tan vinculado al lenguaje, que es la particularidad con la cual nosotros le ponemos fronteras a los conceptos. Entonces, aquí termina Venezuela, aquí empieza Ecuador, aquí está Colombia, aquí está Brasil, aquí está Chile. ¿No? Pero como dice Aquiles Nazoa, entre un pueblo y un pueblo, un punto y una raya, la raya es que no hay paso y el punto vía cerrada. Andando por el mundo se ven ríos, montañas, selva y desierto, pero no se ven puntos ni rayas, y son inventos humanos. Ya, la naturaleza no reconoce países, la naturaleza no reconoce diferencia entre nosotros y los caballos. Entonces, por eso justo es que el lenguaje nos limita, o nos abre. Nos limita y orienta. Muy importante, ¿no? Porque nos pone el límite por una parte y por otra parte nos orienta en direcciones. John Austin lo recogió muy bien en una serie de conferencias que llamó Cómo hacer cosas con palabras. O sea, cómo el lenguaje entonces tiene esa función de orientarnos en la vida. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, elaboramos un apunte, lo abordamos en forma de conceptos y en forma de correspondencia con acciones específicas, pero que son dinámicas en su manifestación. Y allí está el equilibrio entre las dos cosas. Por una parte, el pensamiento racional, y por otra parte, el pensamiento que podemos llamar afectivo o, como lo llamamos aquí, emocional. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Basado en la razón lineal, el izquierdo. Lógica, basado en la percepción, el hemisferio derecho. No tengo lenguaje. Por eso es que uno dice, es que no lo puedo decir con palabras. Lo que siento no lo puedo decir en palabras. Le ponemos una etiqueta, lo puedo llamar miedo. Y más o menos podemos entendernos acerca de lo que es el miedo, ¿no? Pero en realidad la experiencia particular no la puedo poner en palabras porque es una función que está del lado del lenguaje. Aun cuando yo arbitrariamente le ponga cierto miedo. Entonces, cuando estamos trabajando con nosotros, estamos trabajando con otra persona, es muy importante tener en cuenta esto para fluir con inteligencia, fluir con las dos cosas. Fíjense, por eso también del hemisferio, lo iba a apuntar con el dedo, el sentido del es y el qué. Ah, sí, él es una persona de tal tipo, pero cuando tú ves al hemisferio derecho dice, bueno, no, está fluyendo, está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una orientación dinámica del hacia, el cómo y el para qué. ¿De dónde salió eso, Luis?
¿De dónde salió qué? Ese concepto es tan importante, ¿no? De los verbos en acción, que es del Los hemisferio verbos en derecho. acción. Claro, el verbo es una expresión del hemisferio derecho. Ah, El- ¿Cómo se llama? Los sustantivos y los Repite, adjetivos Luis, por favor, del que es una hemisferio los adjetivos y sustantivos. son del hemisferio izquierdo. Por ejemplo, el mismo nombre, ¿no? porque es interpretación. Claro, es una interpretación. Ok. No está realmente en la naturaleza como tal, sino que nosotros lo comprimimos desde nuestra experiencia. Fíjense, por ejemplo, para alguien que sea infinito, para Dios, por ejemplo, imagínense ustedes, ahorita pónganse en el pensamiento de Dios. Hace 13.800 millones de años, hizo explotar a toda la energía que estaba concentrada en un solo punto, la hizo explotar y salieron disparados para todos lados esta energía y se fueron convirtiendo a lo largo de millones de años, de miles de millones de años, 9.000 millones de años después de ese evento que disparó, apareció la vida sobre la Tierra. Después de 9.000 millones de años de evolución, apareció la vida, apareció el ADN. Y 3.000 millones de años después, aparece un animal que se para en dos patas. Entonces, ¿qué tiene en la cabeza ese señor? O esa señora, no sé. Que se permite el tupé de dejar correr y nosotros que vivimos ahí a los carajazos, vivimos 80, 90, 100 años, nos creemos los reyes de la naturaleza. Imagínate tú. Entonces, claro, nosotros creamos las funciones ejecutivas y con esta maravilla de la arquitectura y la ingeniería natural, actuamos y podemos actuar sobre esa vida. Y estamos actuando sobre ese mundo. Y nuestro sentido de trascendencia entonces sería en el hemisferio derecho también, ¿no? Exactamente, el profundo está en el hemisferio. Podemos entonces hablar de esto en dialéctica en el Eurocode. Sí, aunque dialéctica es un término ya superado. Porque en la dialéctica pasamos a los sistemas. ¿Ya? Que los sistemas es, ¿por qué? Porque la dialéctica se reduce a dos variables. En los sistemas nosotros podemos operar un conjunto de variables y ya hay formulaciones matemáticas que permiten hacer eso. Trabajar con muchas variables. Cielo. Vine a enseñarles mi luz de la taller Wow. de mediación lectora. Miren eso. Bella. Cielo, Sí, Que se ayer te guapa. vi y estabas preciosa. Los pelos, no sé qué te estás haciendo, pero me encanta. Ah, bueno, pero preciosa. mira, ¿y oíste la charla o no? No, me metí fue hoy. Cuando Luis lo mandó dije, ay, me voy a meter. Me metí la tuya, la creativa, ¿no? Ahora. Ahorita es un taller de mediación lectora. Y sábado y domingo, el viernes voy a mediar para una sala, que es para varias personas. Sábado y domingo todo el día cuentos y lectura de cuentos y videos. Estoy en Cloud, que es amigo mío. Te hizo unos videos, se los voy a mandar, pero de secreto. Ah, bueno, Él me lo mandó para que yo lo viera y lo mandara. Pero te lo voy a mandar para que los sobrinitos, los hijos lo vean, porque eso es una belleza. Buenísimo. Sí, Ustedes buenísimo. se relajan un libro, entonces empiezan a pasar cosas para estimular a que lean. Entonces se lo voy a pasar. Ay, porfa, gracias. Sí, gracias, Yo me metí ya. Patricia, pero como Patricia está contra el uno, no se le ve la cara. Ah, claro. Y ya,
Ya Está ahí. Ahí se no, ve para Está en la está en modo cocina. silencio. Avi. Sí, No, estoy aquí. Hola, Avi. Hola, mi cielo, un besote, un abrazote. ¿Viste mi look de corbatita? Bellísima. Mira, te mandé los videos. Ay, perdón, mi amor. Me hiciste, Te mandé los videos para tu hijo. sí, ya lo voy a revisar. Ah, Me hiciste recordar la canción esa de un muchachito cuando yo era el muchacho que se llama Miguel Bosé. Colegiala. Pero mucho y Diana y Isabel, mándenme sus correos para enviarle los videos de los cuentos. Ah, sí, gracias, qué lindo, ya te mando. Sí, ya te Claro, mando. me encanta. Chao, nos vemos el fin de semana. Suerte. Chao. Ok, entonces, ¿qué aquí es lo importante de pescar? Que ya sabemos, cuando nosotros estamos argumentando desde el punto de vista lógico, estamos argumentando desde el punto de vista de la relación entre nosotros y el mundo material. Cuando nosotros estamos fluyendo por la vida, nos estamos relacionando con el mundo mental interno, sobre todo con el mundo afectivo, y el mundo de las relaciones humanas, y también con el mundo de las relaciones de lo trascendente o lo espiritual. Eso es lo importante a tener en cuenta cuando nosotros estamos neurocodificándonos o neurocodificando a otros. ¿Ya? Y que la propuesta de auténtica felicidad tiene que ver con el hecho de casar esos cuatro eventos, esos cuatro elementos, material, social, mental y espiritual, de tal manera que sean congruentes en la dirección en que nosotros nos estamos moviendo. Para eso necesitamos a los dos. Por eso es que es importante, como decía Isabel, sí, hacer meditación, hacer autohipnosis, hacer todo eso para explorar ese mundo que además parece que es por lo menos unas 10.000 veces más grande que el mundo racional. Fíjense, por ejemplo, que se ha determinado que el funcionamiento racional normal tiene su asiento más que todo en circuitos que están ubicados en la región prefrontal, la frente, y funciona a 40 bytes por segundo. ¿Ya? El resto del cerebro, con sus conexiones con el corazón, el intestino, las bacterias y el sistema inmunológico, todo eso combinado, opera a 400 megabytes por segundo. Entonces, si es banda, ¿cómo se llama? Cable y banda ancha, cable contra banda ancha. Por eso es que nosotros reaccionamos más con el mundo afectivo que con el mundo lógico. Y por eso es que terminamos los paradigmas que son. Cuando yo utilizo mi forma de razonar para justificar mi vida afectiva. ¿Ya? Y esos son los últimos descubrimientos que se han hecho. ¿Ya? Efectivamente tenía razón Freud. Quien gobierna es el inconsciente, que es el hemisferio derecho. Pero que claro, en el momento en que Freud hace sus aproximaciones, todavía no estaba tan desarrollado, sobre todo desde el punto de vista del mundo occidental, la capacidad de meditación, la capacidad de entrar en contacto mediante la sueño. Sí, mediante el uso de drogas auxiliares, que se contactan con el hemisferio derecho. Entonces, por supuesto, al día de hoy nosotros podemos redefinir esas relaciones de una manera mucho más amable y mucho más eficaz. Aquí me dice esta. O sea, nos da una prórroga. Fíjense. Entonces, Ajá. claro, esos paradigmas tú dices que
¿Qué llamas paradigma? Sí, paradigma es un punto de partida, un marco que tú consideras verdadero y esencial. Una creencia. Por ejemplo, una creencia. Es una creencia, pero es una creencia marco. Por ejemplo, ¿cuál era el paradigma ante la llegada del mundo cuántico? El paradigma era las leyes de Newton. Es decir, tiempo y espacio eran esencias en sí mismas, ¿no? Es decir, no eran funciones. Existía un tiempo, existía, y es la imagen de Dios con un reloj en la mano. Sí, estamos siempre como a la incertidumbre, básicamente. Dios Cronos. Exactamente. Por ejemplo, el nuevo paradigma Neurocódex es que todo está conectado y todo está relacionado, todo está, ¿cómo se llama? Todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Si nuestro paradigma no es así. ¿Qué es un paradigma? Porque decimos que es un paradigma por aprendizaje histórico, porque a nosotros nos parece que eso es la tapatá. Dentro de 10 años viene alguien, Albert Einstein, le da una patada y dice, no, señores, miren, aquí sí hay una cosa que no fluye, sino que es eterna. Un paradigma también, por ejemplo, Dios existe. Y Dios tiene un conjunto de valores que nos obliga a seguir los mandamientos. ¿Ya? Entonces, ese paradigma va a guiar nuestra vida, va a guiar nuestra forma de razonar. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Que en el fondo se trata de un sentir, no de un pensar. ¿Ya? Que nosotros, todo lo que, la capacidad argumentativa, la capacidad del hemisferio izquierdo de ordenar secuencialmente el razonamiento, es simplemente una justificación para eso que siente. Entonces, ¿cómo es que se llama el robot de mujer esta? Ah, Sofía. Ah, Ajá, Sofía. bueno, Entonces sí, tiene un paradigma. exacto, fíjate que es interesante porque, por ejemplo, en el caso de Sofía, Alan Turing, aquel de la computación, ya saben, el código Enigma, Matemático. todo eso Sí. lo conocen. De inteligencia artificial. Exacto, la inteligencia artificial y tal. Alan Turing hizo un ejercicio, un experimento mental en 1950 que decía, si una computadora, pensando en el futuro, si una computadora llegase a imitar el pensamiento humano, si nosotros ponemos una persona detrás de una cortina, ponemos a hablar a un robot con una persona, y la persona que está detrás de la cortina no puede identificar quién es la computadora y quién es el robot, quién es la computadora y quién es la persona, significa que habremos logrado un robot humano. ¿Ya? Entonces yo hice ese experimento cuando salió Sofía. Me puse a ver las entrevistas de Sofía, ¿no? Y ahí creo que esto una vez hicimos el ejercicio, ¿no? Era que había dos preguntas que contesta diferente un ser humano, contesta diferente Sofía. Y ahí pude identificar que Sofía era un robot, ¿no? Si por si acaso no lo recordamos, no fue Sí. Ajá. Las dos preguntas son, la primera pregunta es, ¿te gusta bailar? Pati, ¿te gusta bailar? Está apagado el micrófono, la Pati. Pati está eso. Sí, me gusta. Ok, Isabel, ¿te gusta bailar? Me encanta. Yanita, ¿te gusta bailar? Sí, también me gusta. Avi, ¿te gusta bailar? Esa es una respuesta humana. Cuando le preguntaron a Sofía, ¿te gusta bailar? Ella dijo, yo no tengo gusto. Ahora, si me preguntas que si me estoy moviendo
al igual que el programa que me instalaron de lo que es un buen bailarín, y coincido que ya bailo bien. Fíjense, una respuesta sólida. Y la otra es, en un incendio hay un viejito, ¿verdad? Yo solo puedo rescatar a una persona al incendio, y hay dos personajes, hay un viejito y hay un bebé. ¿A quién me rescato? ¿A quién rescato? A ti. Tal vez al bebé, porque tiene más, o sea, no ha sido. Claro, claro. Isabel. Yo no sé, yo creo que no rescato a nadie. Me muero. Ah, bueno. Ok, pero fíjense que tu mano. Diana. Yo dependiendo del contexto, quien yo mida que tenga más posibilidad de vivir. O sea, quien tenga... Un viejito, ponle 98 años. Tiene sabiduría y experiencia, ¿quién sabe? Un bebé recién nacido. Y se dice, tú eres bombero y tienes que rescatar a alguno de los... O sea, yo me refería a que yo analizaría es la situación, no a las personas, sino a la situación. ¿Cuál sería la situación? Supongamos que el anciano está en el primer piso y el bebé está en el último piso y cosas así. Diana nos está dando una respuesta que es la que daría un robot. Es decir, ella está trabajando con su hemisferio izquierdo y se olvidó del hemisferio derecho. Porque su respuesta se parece a la que dio Sofía. Sofía dijo, hay que esté más cerca de la puerta. Práctico. Es decir, Claro, exacto. pero mi pregunta sería... Nada, ella no hace análisis afectivo de la situación. Mi pregunta es, Luis, Ajá. porque podría ser, no hace un análisis afectivo, podría ser, pero entonces, ¿cuál es el paradigma de Sofía? Porque Sofía le metieron un paradigma para que pensara así, pues, ¿no? O sea, Sofía tiene una creencia también. Claro. ¿De qué te habla esto? De que todavía los robots que fabricamos, los fabricamos para que tengan funciones en el hemisferio izquierdo y ninguna función en el hemisferio derecho. Exacto. El día que fabriquemos robots con capacidad de tener hemisferio derecho, serán humanos. Igualito a nosotros. Ese día serán humanos. Tienen emociones y sentimientos. Claro que tendrán emociones y sentimientos. Por eso es que, fíjense, Bertrand Russell decía que nosotros habíamos padecido una dictadura estúpida, la llamaba él, de 2000 años, al pretender conocer la vida desde Aristóteles, desde la lógica aristotélica, sin tomar en cuenta ahora lo que llamamos inteligencia emocional, inteligencia social, instinto, ¿cómo se llama? Intuición, toda esa serie de cosas. O sea que apenas estamos comenzando. Claro, yo ni sabía que yo cuando nací, yo creo que yo me enteré que tenía emociones a los 21 años. Imagínate, ¿no? Exacto. Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy igual que la evolución humana. Claro, únicamente había filósofos que protestaban, que se ponían en contra, por ejemplo, Baruch Spinoza. Fíjense que Baruch Spinoza razona, él era un tipo con un razonamiento bien equilibrado. Por ejemplo, a él lo condenan, lo anatomizan, precisamente porque dice, no, usted no tiene que estar rezando, ¿qué rezadera es esa? Usted lo que tiene es que ponerse en contacto afectivo con la naturaleza y eso es Dios. No vaya a la iglesia a rezar porque eso es un invento de unos tipos ahí para quererlo controlar. Y eso lo dice en 1700. Imagínense ustedes. Entonces lo expulsan de la comunidad judía y lo condenan
a que nadie le hable, lo condenan a un aislamiento total. Tan es así que escribe parte de su obra en la pared de la casa donde estaba condenado. ¿Cuál es el apóstol que dice, si quieres orar, entra a tu habitación y cierra el cerrojo y ora? Que no necesitaba. Hubo un apóstol que no. Entonces lo contrario. Este es el ministerio de Dios. Y ahí está la verdad. Por eso, la vez pasada hablábamos de los platónicos. Ese era el mensaje básico de Platón. Aristóteles le dice, no, todo lo contrario, lo que tenemos es que conocer bien cómo son las cosas de la naturaleza. Y que nosotros entonces ahora pretendemos que nos vamos a los extremos. respecto a este de sí, todos tenían razón. Solo que tenían razón parcial. ¿No? El Buda, como se comunicó al Buda, sí, hay que necesitar de esto, hay que explorarse, hay que conocer los sentimientos, las emociones, todo eso, cómo respondo y cómo lo puedo utilizar, pero también tengo que comer, también tengo que vivir, también tengo que relacionarme. Claro, ahora nos estamos yendo para otro extremo. Exacto, entonces se trata de recuperar el equilibrio. Claro. En el sentido de entender que no son dialécticamente opuestos, sino que conforman parte de un sistema que casa uno con el otro. Y esa es la propuesta de los ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta lámina lo represento de esa manera. ¿Verdad? Por una parte, entonces, ¿por qué? Porque el pensamiento lógico formal me lleva a ser prepotente, rígido, ¿verdad? Separatista, porque entonces, bueno, yo sé más que tú, yo soy más que tú, todo ese tipo de cosas, ¿no? De la oposición. Entonces ponemos ahí el sí, no y la o. Mientras que cuando nosotros entramos en el fluir perceptivo, nos damos cuenta de que lo que está en la ahí, ¿verdad? Y por eso nos ocupamos de procesos. Por eso decimos, el ruido formal nos da la prepotencia de conocer el mundo. ¿Está bien? Pero el derecho nos da la humildad y la autocrítica de saber que somos seres fluyentes. Y entre los dos, crear un equilibrio que nos lleve a la auténtica felicidad. Esa es la propuesta. Sabes que el gráfico del centro se parece mucho al yin y al yang, al Tao. Exactamente, es el Tao, que es lo que planteaban los orientales con el Tao. Ajá. Hay un equilibrio increíble. Porque además creo que eso es lo que significa la palabra Tao. Tao como que significa toda la vida, ¿no? Algo así. Sí, La totalidad. Sí, El intercambio, y por eso es que el Tao usted ve que se representa como algo que fluye, donde el yin contiene algo de yang y el yang contiene algo de yin. Y está fluyendo. ¿Verdad? Lo único que nos falta ahí es darle un movimiento espiral. Es decir, que ese fluye los taoístas desplazándose, no es que fluye de manera circular estrictamente, sino que fluye de manera espiral. Exacto, los taoístas lo representan en tridimensión, 3 dimensiones y en movimiento permanente. Exactamente, es algo que está evolucionando. Ajá. Sí. Ese es el concepto que uno dice, bueno, sí, los orientales integran por una parte, pero tú ves que en la práctica hacen más énfasis en los aspectos internos que los externos, en la práctica. Tal vez ahora está más equilibrado, ¿no? Y ahora, claro, en el encuentro de los dos mundos, Occidente y Oriente, lo que se está buscando es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio que es lo que nosotros también buscamos. Por supuesto, es lo que uno suele ver, por ejemplo, en los radicales.
ustedes se van para el otro lado. Yo no sé si ustedes saben que en China, entre el año 2000 y el año 2012, se ha echado más cemento y cabilla que en toda la historia de los Estados Unidos durante el siglo XX. Por eso es que ustedes ven esas ciudades, ahora que se puso de moda Wuhan, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Ustedes han visto las fotos y los videos de Wuhan. Sí. Son súper rascacielos por todos lados. Sí, Shanghái. ¿Esto qué es? Este no es aquí no fue donde nació el Tao. ¿Por qué? Porque se vinieron para este extremo. Y aquí tú ves la gente poniéndose el puntito aquí en la frente, diciendo con una batola que tú dices, bueno, o sea, es como que entonces el otro es el que tiene la razón. Y no, es buscar ese equilibrio, y esa es la pretensión nuestra, esa es la misión nuestra, poderle ofrecer a la gente, mire, hay un equilibrio, y hay un equilibrio que es dinámico, 4x4, fíjense a dónde llegamos. El problema es que Sí. el hemisferio derecho es muy personal. El hemisferio derecho es muy personal, el hemisferio izquierdo es más interactivo. El hemisferio derecho se configura normalmente en la crianza, supongo, y tendrá parte de nuestros recuerdos de pasado. Sí, en realidad los dos. Lo que pasa es que el hemisferio derecho es el que primero desarrollamos. Pero a través esto es... de la experiencia emocional. Pero no entiendo, Cuando esto es el por bebé capas. nace, ajá, Sí, ya. lo que te decía era, lo que no entiendo es que, por ejemplo, aquí se muestra 2 lóbulos, pero tú nos decías que la evolución había sido desde adentro hacia afuera. Entonces tú dices... De abajo hacia arriba. Ajá, o de abajo hacia arriba. Y lo más primitivo es el cerebro reptil, ¿no? Es decir, Reptil. todo lo que tiene que ver con los órganos de la base, Ajá. ganglios basales, el cerebelo, toda esa parte que está inferior que conecta con la columna, que es lo que lleva mensaje a la periferia, ¿no? Trae también. Y sobre ese se monta el sistema límbico afectivo, y sobre ese se monta el sistema pensante. Y en el pensante es que predominantemente tenemos estos hemisferios, derecho e izquierdo. Exacto. El hemisferio izquierdo y derecho se montan sobre ese sistema límbico, que también es dual, pero está más homogeneizado en sus funciones, mucho más interconectado, después que viene esa gran separación entre una masa muy grande. Podríamos decir, Luis, El cerebro en el caso humano. podríamos decir, para comprender bien este proceso, que ese abajo hacia arriba y esa lateralidad es precisamente lo que nos da, de alguna forma llamarlo, el don de la transdisciplinaridad. Sí, porque nos da el don de la diversidad. Exacto. ¿Ya? Y de poder hacer tantas cosas como hacemos. Entonces, claro, al darte, por ejemplo, el don de la diversidad, yo digo, por ejemplo, bueno, yo quiero estudiar ingeniería, ¿no? Entonces me centro más en las matemáticas, en los procesos, en esto, en lo otro, ¿verdad? Mientras que el otro dice, bueno, no, yo voy a agarrar, voy a estudiar sociología, voy a estudiar poesía, ¿no? Y permite la infinita variedad de lo mismo. Claro, entonces lo importante aquí sería que esos paradigmas que tú dices los tengamos todos bastante lo más parecidos posible. Exacto. Para trabajar alineados. Me refiero a la humanidad. Por lo menos los puntos de partida claros. Aun cuando después el desarrollo permite una enorme diversidad. Una enorme diversidad. Y ese es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Neurocodex. Cuando nosotros empezamos con Neurocodex, por ejemplo, Omidre, internista, endocrino, que fue por la parte de desarrollar, sobre todo, bueno, cómo utilizo yo este conocimiento
para ayudar mejor a los pacientes con diabetes, con obesidad, conecta todo eso. Conecta obesidad con diabetes, con trastorno del sistema inmunológico, ¿no? Con su visión de neurocódigo. Entonces va y lo utiliza en esa dirección. Otros, por ejemplo, igualito que como pasó, por ejemplo, con la PNL, ¿no? Otros se dedican a especializarse en cómo uso las herramientas para la organización de las empresas, o para el liderazgo, o para la educación de los niños, o para las relaciones de pareja. Entonces vienen a surgir derivaciones, pero que sí hay un hilo común, que es un poco lo que llamamos en primer lugar la ética, una ética que nosotros digamos si esta ética ayuda a una evolución positiva del ser humano, y una serie de ¿cómo se llama? Sí, de paradigmas guías, que ya sí veremos el martes, ¿verdad? El martes vamos a trabajar los postulados, que es como las reglas fundamentales de lo que hemos encontrado, que es el juego de la vida, ¿no? El game, ¿no? Que recogemos los postulados. Pero me pareció muy importante esto porque nos permite entender cómo utilizar esas dos grandes potencialidades que nos caracterizan en el desempeño. La que ponemos a ver es la pesa. ¿Cómo es que la pesa está operando en nosotros a través de cómo razonamos? El deporte también en el hemisferio derecho. El deporte es una pregunta interesante. Bueno, depende porque ahí estamos hablando mucho de memoria motora. Claro, aquí se casa todo en el sentido de la secuencia. ¿Tú estuviste ayer en el en vivo? Sí. Cuando yo ponía el ejemplo del Buda, ¿no? Del budista. Entonces fíjate cómo se van, a la medida que yo voy tomando una decisión y voy operando, yo voy viajando con los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las acciones a través de mis percepciones. Claro, como una memoria. Y el mundo, el exterior, me va dando la información a través del hemisferio izquierdo, ¿verdad? De cómo sigo operando con todo eso. Es que es una conexión, ¿no? Es toda una dinámica, sí. Sistema. Esta clase me parece fantástica, porque fíjate tú, Isabel, y Luis, corrígeme si me equivoco, ¿no? Yo lo veo así como la ingeniería, ¿no? Sabes que a los ingenieros le dan matemática para que tengan lógica abstracta. Entonces, esto más bien es la lógica vectorial, la lógica que nos dice, soy esto, pero también puedo ser otra cosa. Soy Avix Abad, pero también puedo ser Luis Arocha. Entonces, dependiendo de la posición en la que me encuentro en determinado momento. Exactamente. Exactamente. Esa es un poco la idea. Sí. Ok, ¿qué les parece? Bueno, disculpa que te interrumpa. Tú sabes, Isabel me escribió en estos días para que una comiquita para mi hijo que se llama Kung Fu Panda. En Kung Fu Panda 3, ahora que recuerdo, hay algo de eso. Qué interesante. Por eso te la recomendé. Ok. Sí, yo recuerdo, yo creo que fue la primera la que vi, ¿no? Yo vi la peliculita esa de Kung Fu Panda, ¿no? Pero Son bien buenas. Búscalas para los niños, son bien educativas. Sí, es interesante, ¿no? Y un poco eso, como caso de casar de matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo hago un matrimonio entre mis distintos componentes?
para tener dirección y sentido. Ah, Pati, ahí que te veo pensando y pensando. No, estoy con sueño, perdón, que ayer dormí tarde. Después del almuercito como que da sueño. Ah, ok. Claro, a mí se me quita porque como estoy... Es súper lindo, Sí, sí, sí. muy importante como base, ¿no? de nuestros recursos internos, sí, nuestra naturaleza. Exacto. Ajá. La naturaleza, exacto. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Y dentro de esa naturaleza, ¿cuál es el sistema de códigos con el que nos movemos? Ajá. Por eso es que hablamos de neurocódigos. Ahí está Isabel mostrando La resiliencia. la resiliencia, ¿no? Sí. Porque, y fíjate que al final cuando uno piensa de esta manera, uno tiene ¿cómo se llama? Un comportamiento flexible que te permite conectar cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahora en el grupo este de la Fundación de Resiliencia Ecuador. Y entonces, bueno, comentaba muchas cosas y me decían, no, pero es que habla de resiliencia. Y yo digo, bueno, pero es que te pones a ver qué es resiliencia. Resiliencia es la flexibilidad para vivir, es la plasticidad cerebral, eso es la resiliencia. La capacidad de yo poder responder con mi pesa a las circunstancias que voy viviendo. Cuando esas circunstancias están, lo único que lo diferencia como resiliencia es cuando esas circunstancias están en un modo diferente de lo que yo quiero. Por eso es todo. Claro, ahí hay que... Resiliencia uno toma de manera formal el hemisferio izquierdo, se te convierte en un ladrillo. Entonces tú dices, no, esto es un ladrillo, esto no es una pintura. Exacto. Pero si te vas para el hemisferio derecho, dices, no, eso no es ningún ladrillo, eso es un componente de la pintura. Porque en el fondo un ladrillo es arena, y la arena no sirve para pintar. ¿No? Y ahí es donde está ese juego, ¿no? Y eso es donde está la pesa, ¿no? Convierte tu pesa en tu pesa de entrenar, lo que te pesa. Exactamente. Convierte tu pesa en Entonces depende cómo lo veas, ¿no? Si me entiendes por un lado o por otro. Exacto. Y que le puede dar la vuelta. ¿Cuál es la propuesta de Neurocode? Que lo que dice Albert Einstein, no tengo un punto de vista, tengo una vista para ubicar puntos. Claro, lo que pasa es que no nos educaron así. Exactamente. Bueno, Practicar. de otra manera, entonces tenemos que reeducar. Luis, cuando la ciencia dice que en el corazón también hay un pequeño cerebrito, ¿a qué se refiere? Específicamente a eso, hay un núcleo de aproximadamente unas 6.000 neuronas que tienen la función de integrar respuesta a lo que está ocurriendo en la vida, ¿no? Y eso también, o sea, todo... Eso es lo que nosotros llamamos sentimientos, esa intuición. Y todo eso Esa captura de algo. todo eso está conectado igual con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Exactamente. Todo está conectado igual. Entonces, por eso es que decimos, todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar. ¿Ya? Entonces, que en lugar de ver las cosas como categorías separadas, vemos cómo fluyen. Esto es como la... En lugar de poner las cosas en horizontal, las ponemos en vertical. Están todas conectadas y dependiendo de en qué nivel te estás moviendo, vas a contener y superar a los niveles anteriores. Y entonces eso también tiene que ver con la teoría de cuerdas, ¿no? Sí, la teoría de cuerdas sirve de apoyo, en el sentido de que en la teoría de cuerdas
hay eso de que el movimiento es lo que está en la base de todo. O sea, que el movimiento, la energía, precede a la materia. No son ya dos cosas separadas, como creíamos en el sistema racional, ¿verdad? Sino que la energía, dependiendo de la velocidad de movimiento, pues aparece o toma la forma de materia cuando se enlentece progresivamente. Es como, a mí siempre me ha llamado la atención, siempre me llamó la atención el fuego, ¿no? Yo decía, oye, ¿por qué es el fuego? Entonces me puse a investigar y a ver qué es lo que, desde el punto de vista físico, que es el fuego. Entonces, Liliana, mire, con J. Sí, con J. Entonces, fuego, fíjate que el fuego es un paso intermedio. Al fuego todavía lo vemos y todavía lo sentimos directamente. ¿Por qué? Porque es energía concentrada, ¿verdad? Pero tan concentrada que es casi materia. Es intermedio entre la materia y la energía flotante. Qué genial. Y fíjate el agua que el igual. fuego transforma las cosas. Nosotros quemamos algo, lo Lo transformamos. transformamos. Hoy sí es lo de los niveles, que uno contiene a otro, dependiendo del nivel que te mueva. Exacto. Por ejemplo, un edificio, ¿no? Un edificio está conformado de ladrillos. Entonces yo uno un grupo de ladrillos y conformo una pared. 4 paredes conforman un piso. 8, 10, depende. Y varias paredes de ¿cómo se llama? De varios apartamentos de un edificio conforman el piso. Y los pisos uno sobre otro conforman el edificio. Pues fíjate que lo interesante de esto, que es lo que llamamos los niveles de ¿cómo se llama? Los niveles de estructuración de la vida, ¿cómo se llama? Cada pared es pared sin dejar de ser ladrillo, ¿no? Diana, que se me acaban de enviar el link para entrar a la página de consulta. Ah, ya. Sí, muchas No, gracias. Voy a cualquier cosa revisar. le vuelves a escribir a él directo. Sí, gracias, Laura. Yo hablo con él. Ah, Gracias, Laura, ya me llegó. ok. Entonces esa es la idea de los niveles. El biológico. Exacto. No podemos decir nivel cuántico. Cuando el nivel atómico, el nivel atómico pasa a nivel molecular, de molécula pasa a cuerpo, o a lo que sea, ¿verdad? Y ahí fíjate que ahí viene una división, lógicamente. Aquello que tiene ADN, donde se conforma esa energía bajo la forma de esa hélice tan particular, Ajá. es lo que llamamos energía. Sí, biología, ¿no? Bueno, Ahí nace sí. la biología. Lo que crea digamos, la apertura de ese árbol común es la presencia del ADN. Lo que no tiene ADN lo llamamos materia, pero lo llamamos ¿qué? Cuerpo, ¿sí, no? Materia Mineral, reino mineral. inerte. Ajá. Y después se vuelve a subdividir. Ese reino de lo vivo se subdivide en lo vegetal y en lo animal. O lo subdividimos nosotros con el hemisferio izquierdo. Sí, bueno, nos fuimos guiando para a la locura, ¿no? Exacto, y ahí vamos creando ramas y ramas y ramas y ramas como un árbol que se va diversificando, ¿no? Ah, Entonces, por eso entendemos también como un árbol. Déjenme ver que creo que ese árbol lo tenemos. ya. Ese fue el que mandaste en WhatsApp, ¿no fue? Yo le Un mandé el árbol. árbol. Ajá, sí, un Sí, aquí árbol. está. Lo tengo. Ok. Entonces, fíjense
en esta lámina, ya para terminar, decimos, ok, si vemos los verbos como la parte central de la oración en nuestra construcción racional de las cosas, hay 4 verbos que son fundamentales para nosotros como neurocodificadores. Que son estos. Primero, el verbo conectar. Todo está conectado y todo se vuelve transformado. Segundo, el verbo reflexionar. ¿Cómo es que son estas conexiones? ¿Y en mí cómo son? ¿Cómo son en los demás? ¿Y cómo son en la naturaleza? ¿Ya? Y ese reflexionar nos lleva a integrar, es decir, conectar articuladamente con sentido, una cosa con otra, y a buscar simplificar. ¿Para qué simplificar? Para poder manejar. Y nosotros tenemos como los magos, ¿no? 5 pelotitas y no nos entrenamos, bueno, pero si a un mago le ponen 10 pelotitas, ya la cosa se le pone difícil. Es muy importante simplificar. Para nosotros es clave simplificar. Pero simplificar sin perder fortaleza. Y ahí es donde está la astucia del creador. Claro, integrando todos los conceptos. Exacto. Y eso configurando un Tao. Se devuelve sobre sí mismo y se interconecta. Cuando yo simplifico, entonces vuelvo a conectar. Cuando conecto, integro. Cuando integro, reflexiono. Cuando reflexiono, es como el centro del proceso, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la Claro, todo esto diferencia hay que integrarlo. entre... Todo el árbol hay que meterlo, todo, completo. Exactamente. Y ese es el proceso que vamos ejecutando progresivamente. ¿Y cuál es la diferencia? Dijimos, bueno, para simplificar y para no espantar a la gente, porque bueno, a simplificar es como el momento cumbre, vamos a ir por etapas. Y empezamos primero practicando herramientas. Cuando ya lo hacemos con otros, ¿no? O en el entrenamiento. Entonces, practique la herramienta y entonces lo que tú descubras que esa herramienta te resulta y digas, oye, pero esta herramienta, ¿cómo se conecta con las herramientas? ¿Cuántas hay? ¿Cuál es la lógica que está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que le da sentido? Wow, esto es un mundo. ¿Cuál es la diferencia entre conectar e integrar? Bueno, conecto es cuando yo uno. ¿Ya? Ajá. Por ejemplo, en esto, ¿no? Yo Sí. tengo acá, ¿verdad? Por un lado tengo esto, y por otro lado tengo estos dos. Entonces, cuando yo los conecto, yo los puedo conectar de esta forma. Tengo una cadena. Ajá. Están conectados entre ellos. Sí. Cuando yo entonces uno esto con esto, ya lo estoy convirtiendo en un solo objeto. Ahí estoy integrando. Cuando yo, por ejemplo, utilizo el 4x4 y digo, bueno, la idea de usar el 4x4 es para que nosotros logremos conectarnos por este sistema, ¿verdad? Entonces ya yo estoy conectando. Cuando digo, esto tiene que ver con el propósito de que nos formemos como unos excelentes neurocodificadores, lo estoy integrando. Ya cobra sentido dónde metí qué dentro de todo un sistema completo. Ahí es el momento de integración. Es una articulación con sentido, es una conexión con un sentido. ¿Sí? ¿Sí, pues? Sí.
Buenísimo ese ejemplo. Sí. Ok. Bueno, Ati, vámonos a dormir un ratico. Sí, vayan a hacer la siesta. También me voy a dormir, a ver si integro. Isabel también. Entonces, soñemos con esto para que baje al criterio derecho y se asiente en el disco duro. Pasen la grabación, por favor. Ah, ok, entonces, ¿cómo es que la cosa de la grabación ahora? Ah, sí, es cuando terminas la reunión, te van a aparecer dos botones. Uno Ok. de ellos te va a decir si quieres guardar y guardar en tu computadora. Entonces tú le das a aceptar y ese proceso va a demorar. No sé cuánto según la memoria de tu computadora, pero se demora en guardarse. Ah, ok, ok. Bueno, no está bien. Ajá. Entonces le voy a dar aquí a dejar de compartir la pantalla. Ya estamos nuevamente Sí. en ambiente de conexión. Y ahora aquí le doy a fin, ¿no? Sí. Ok. El martes Un abrazote, excelente clase, me encantó. abrazos a todos. Un abrazote. Gracias. Chao, abrazos a todos. Chao, chao. Chao. Teresa. Chao, chao a todos.